Shalom, shalom, Parashat Noach. Estamos en la segunda parashá del ciclo anual de la lectura de la Torá, que comenzó este Shabbat, el que acaba de pasar, con la lectura de la sección que se llama Bereshit, que es la sección que habla de la creación del mundo y de las primeras generaciones. Esta parashá, la segunda, que lleva por nombre Noach, se refiere obviamente a Noach, el constructor de la Teivá, del arca, con la que la humanidad sobrevive al diluvio por las circunstancias que la Torá menciona y que más o menos todos conocemos a nivel simple. Esta parashá, la parashá de Noach, igual que la parashá anterior, que la parashá de Bereshit, tiene en sí un marquiv, un elemento muy interesante que la completa. ¿A qué me refiero? En la parashá anterior, en la parashá de Bereshit, después de los primeros capítulos que hablan de la creación del hombre, del pecado del Etzadat, del Gerush, del Ganeden, etc., la Torá nos enseña en el capítulo 5, en el Pasuk Aleph, un concepto que es un concepto bastante interesante, que lo vamos a ver repetido con diferentes formas en que el concepto se va a desarrollar prácticamente en todo el Tanaj. Pero como quiero estudiar en especial en esta ocasión la parashá de Noach, quiero que profundicemos un poco este concepto dentro de Noach, haciendo alusión obviamente a lo que ocurre también al final de la parashá anterior. Yo dije que ambas parashiot, la parashá de Bereshit y la parashá de Noach, tienen un marquiv, un elemento bastante interesante, y el hecho que después de que el Sipur, después que la historia principal, que supuestamente alrededor de la cual gira la parashá, por ejemplo la creación del mundo, el pecado del Etzadat, con todo lo que eso conlleva, después la Torá hace como una especie de lista, que trae una lista de personas. También la parashá de Noach, después de lo que ocurre con el diluvio y después de lo que ocurre también con el Migdal Babel, la Torá hace como una especie de una lista, trae una lista de personas. Esto es bastante obvio debido a que después de que han ocurrido ciertas circunstancias en las cuales el ser humano o desaparece, o el ser humano es castigado, o el ser humano es dispersado, etc., se mencionan los seres humanos primordiales, o sea, los patriarcas que fueron y poblaron el mundo, y esto da origen a ciertas listas, reshimot. Quiero referirme precisamente a los enunciados de estas reshimot. En la parashá anterior, en la parashá de Bereshit, como dije, en el capítulo 5, en el Pasuk Aleph, la Torá dice así: Ze Sefer Toldot Adam, Beyom Bro Elokim Adam, Betmut Elokim Asauto. Dijo, este es el Sefer Toldot Adam. Este es el libro de Toldot. Toldot se suele traducir como historia, pero también como generaciones, o sea, no solamente la historia de una persona o de un pueblo, sino también la descendencia de esta persona. Y en este caso de Adam, el primer hombre, Beyom Bro Elokim Adam, el día en que creó Dios al hombre, Bedetmut Elokim Asauto, que a imagen de Dios lo hizo, o sea, con las características propias de los seres espirituales, que tiene también lo espiritual y material. Sin embargo, acá el punto en el que quiero referirme es el Sefer Toldot. Dice Sefer Toldot Adam, Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las generaciones, la historia de la descendencia de Adam. Y comienza la Torá a mencionarnos una lista de personas que son todos hijos unos de otros. Características bastante interesantes en las listas mencionadas es el hecho que los personajes mencionados acá, la mayoría de ellos vivieron muchísimos años. Tenemos, por ejemplo, si puedo tomar cualquiera de los que está acá mencionado, está Vayhi Shet. Shet es el tercer hijo de Adán y de Javá.
Aharei olidó et Enosh, después de que él tuvo a un hijo que se llamó Enosh, él vivió Sheva Shanim Ushmona Meot Shana, 807 años. Beyolet Banim Ubanot tuvo hijos e hijas. Baehi Kol Yemei Shet, fueron todos los días de Shet, o sea, todos los años que él vivió. Shtem Esre Shana, Betcha Meot Shana Bayamot, 912 años y murió. Que esto es más o menos la cantidad de años que estos primeras personas vivían según el testimonio que tenemos de la Torá. Y así continúan en una lista de padres a hijos, hasta que llegamos a un personaje que, a diferencia de todos los demás, vivió menos tiempo y del cual se expande la Torá a hablar un poco más de él. Si bien de los anteriores algunos conocemos algo más, sin embargo los menciona como este fue tal, tuvo un hijo a tal edad, después de esto vivió tal año, y finalmente termina la imagen de este personaje con la cantidad total de años que él vivió. Y así continúa. Sin embargo, cuando llegamos al hijo de Yered, la Torá toma un rumbo un poco distinto. Dice en el mismo Perek 5, en el capítulo 5, en el Pasuk Yud-Het, dice: Vayechi Yered Eshtain Beshishim Shana Umead Shana. Y vivió Yered 162 años, Vayoledet Hanoch, y engendró a Hanoch. Vaihi Yered Aharei olido de Hanoch, y vivió Yered después de haber engendrado a Hanoch, Shmone Meot Shana, 800 años, Beyolit Banim Ubanot, y tuvo hijos e hijas, etc. Después el cálculo de toda la vida de Yered. Inmediatamente dice la Torá, tendríamos que haber esperado lo mismo con respecto a Hanoch, que a tal edad tuvo a tal hijo y que después vivió tanto tiempo y que murió. Tendríamos que haber entendido que también la historia de Hanoch ben Yered está relatada en uno de los psukim, pero la Torá se extiende un poco más. Dice: Vayechi Hanoch Hamesh Beshishim Shana. Y vivió Hanoch Hamesh Beshishim Shana, o 65 años, Vayoledet Metushalach, y engendró a Metushelach. Vaithalech Hanoch et Haelokin. Acá la Torá ya sale del marco normal que habíamos escuchado, que se identificaba a estas primeras generaciones, y dice la Torá sobre Hanoch: Vaithalech Hanoch et Haelokim, y caminó Hanoch con Hashem, con Dios. Aharei olidó et Metushelach, después de haber engendrado a Metushelach, Shlosh Meot Shana, otros 300 años, o sea, tuvo en total 365 años, como vamos a ver. Vayolet Banim Ubanot, y tuvo hijos e hijas. O sea que Hanoch se comportó de una manera especial, mucho más que al parecer el resto de las generaciones que le precedieron, con Akadosh Baruj Hu, y esto es lo que menciona la Torá, o lo llama Ithalech, o sea que caminó. La Kavaná es que estuvo junto a alguien y siguió los pasos de alguien, y este alguien es el creador del mundo. Y después tuvo hijos e hijas, y después dice la Torá: Vaihi kol yemei Hanoch hamesh beshishim shana beshalosh meot shana. Toda la vida de Hanoch fueron en total 365 años, que es la cantidad de años correlativa a la cantidad de días del año solar. Y nuevamente dice la Torá: Vaitahalech Hanoch et Haelokim, caminó Hanoch con Dios, ve'einenu, y de pronto ya no estuvo, Kilakach oto Elokim, porque lo tomó Dios, porque Hashem lo tomó. ¿Bien? ¿Qué es lo que esto significa, que Hashem lo tomó? Según la tradición judía, tenemos tradiciones orales que hablan que Hanoch no murió como el resto de las personas que están mencionadas acá, sino que el Creador lo llevó al Shamaim, se lo llevó al cielo y lo transformó en un ángel. Le cambió el nombre y lo llamó el ángel Matat, que se transforma entonces en el escribano. Son metáforas, ¿no? A nivel espiritual estamos hablando de fuerza, como que fuese el escribano que escribe todas las acciones, todos los actos y todo lo que le pasa a Am Israel en el Shamaim. Él lo escribe en el Shamaim todo lo que ocurre con Am Israel en la tierra.
Sobre esta identidad, la identidad de Hanoch con el ángel Matat y las sucesivas veces que el ángel Matat aparece en la historia de Am Israel más adelante, es un tema en sí que es necesario estudiar y profundizar. Sin embargo, quiero Dafka recalcar en esta entrega que justamente la historia de Hanoch, dentro de la Reshimá, dentro de la lista de los personajes que se está mencionando, es algo harik, o sea, es algo que sale de lo común, de lo que vimos estudiando y lo que va a decir después, que continúa en el orden esto, padres e hijos, la cantidad de años que vivieron, etc. Que engendraron a tal edad y que después vivieron tanta cantidad de años y terminaron viviendo tal cantidad de tiempo y termina. O sea, Hanoch y su historia de que Ithalech et Elohim, que caminó con Hashem, es algo que sale de lo común en estas primeras generaciones. O sea, y más que eso aún, el hecho de que estas primeras generaciones se hayan denominado Sefer Toldot Adam, el libro de las generaciones, como si esto que acabamos de leer, la Torá entiende que está escrito en un libro. O sea que lo que acabamos de estudiar es algo que está impreso, que está escrito, que se transmite como una información escrita. Aunque podemos entender también la palabra Sefer no necesariamente como libro, sino también como Sfar, o sea, como una especie de cifra, como una especie de número que identifica justamente las generaciones del ser humano con ciertos pensamientos o conceptos matemáticos, ¿okay? De los que también sería posible hablar, pero vamos parte a parte. Entonces, en esta primera Reshimá que llama Sefer Toldot, vemos que la historia de Hanoch sobresale del resto de las historias de las personas mencionadas acá. Aunque esto es muy evidente, normalmente se suele hablar mucho más de Metushelach, que en español lo suelen conocer como Metusalén debido al hecho de que vivió más cantidad de años que el resto de las personas mencionadas acá. Sin embargo, no es esa la historia más sobresaliente de esta Reshimá, sino precisamente la historia de Hanoch y de que camina con Elohim. Después de esto, ya en la parashá de Noach, nosotros volvemos a encontrar nuevamente la expresión Toldot. Y es justamente al principio de esta parashá, de nuestra parashá de esta semana, donde dice Ele Toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Esta es Toldot, la historia, las generaciones, la descendencia, podemos traducir de diferentes formas la palabra Toldot, de Noach, que es un hombre justo, es un hombre íntegro en sus generaciones, Beta Eloquín y Talech Noach, y con Dios caminó Noach. O sea que en este contexto que vamos a comenzar a estudiar en esta parashá, que es la historia de Noach, las Toldot de Noach, vemos que también utiliza la Torá Alech et ha-Eloquim, que caminó con Dios, o sea que caminó con el Creador, Akadosh Baruj Hu, estuvo con él, o de la misma manera que Noach siguió a Hashem, en este caso Noach también sigue a Hashem, o sea que Hanoch lo sigue, también Noach lo sigue. A diferencia de Hanoch, en el caso de Noach, no es que haya ocurrido lo mismo, o sea, a nivel clalí, a nivel general, sí, es algo bastante semejante, que Hanoch es tomado del mundo y llevado porque caminó con Hashem. Entonces eso quiere decir que Akadosh Baruj Hu lo protege y le da una recompensa bastante alta y lo transforma a Hanoch en un ángel. En cambio, en el caso de Noach, también Akadosh Baruj Hu lo protege, pero esta vez no lo toma del mundo y lo transforma en otro ente, sino que hace desaparecer el mundo y lo deja a él tal cual. Lo deja a él como un ser humano y hace que el mundo desaparezca. En el caso de Hanoch, el mundo queda y Hanoch desaparece. Después de la historia de qué ocurre, que este mundo en el que vive Noach desaparece y él con su familia sobreviven, que van más allá de la realidad que estaba en ese momento perturbada y que desaparece por completo, y que nuevamente ellos vuelven a establecerse en un mundo nuevo, un hombre nuevo, en un mundo nuevo, y comienza una historia nueva del ser humano. Otra vez encontramos nuevamente, valga la redundancia, encontramos la expresión Toldot.
Y dice la Torá en nuestra parashá, en el capítulo 10, en el Pasuk Aleph, dice, Ve'ele toldot benei Noach. Estas son las toldot, historias, generaciones, descendencia, una palabra muy rica en significados, que puede ser comprendida y traducida de muchas formas distintas y son todas correctas, porque la palabra misma las agrupa. Asbeele toldot benei Noach, Shem, Ham, Veafet. Estos son las historias de los hijos de Noach, que son Shem, que son Ham y que son Yafet. Divide a los hijos de Noach que salen de la Teba, o sea, este mundo nuevo, lo divide, la Torá lo expresa en tres grupos, que estos tres grupos son los hijos de Noach, los cuales van a repartirse por el mundo, y esto quiere decir que el mundo se va a dividir, va a ser poblado a partir de tres patriarcas, o sea, aquí hay una imagen patriarcal dividida en tres, hay un patriarca acá, otro acá y otro acá, que de esos seres, de esos personajes, van a surgir todos los seres humanos que hoy día existen sobre la faz de la tierra. Y para eso la Torá nos quiere indicar dónde cada uno de ellos se asentó. El primero en ser mencionado es Yefet, y también sobre esto hay una pregunta porque él, y al parecer antes habíamos mencionado a Shem como primero Shem, Ham y Yefet, y en cambio cuando se habla de su patriarcado, o sea, del lugar donde va a estar, de la hipargia, como le llamaban los griegos, donde va a estar este personaje Yefet, se comienza con él y no con Shem. Entonces eso también es una pregunta que hay que meditarla, hay que pensarla. La mayoría de los comentaristas nos enseñan que al parecer era el hijo mayor y no Shem el hijo mayor, y cuando se menciona a Shem primero es por su nivel de virtud y nobleza más que por su primogenitura. Yefet se asienta en lugares, están escritos acá en el Pasuk Bet y Gimel, que se ubican en Europa. Entonces entendemos que se refiere a ese conglomerado humano, ¿okay? Yefet es Europa. Después la Torá nos enseña a los Benei Ham, los hijos de Ham, y se extiende bastantes psukim, o sea, hay bastantes versículos que hablan, bastante material bíblico que habla de Ham. Leumat, con respecto al material que habla de Yefet, que es menor, porque simplemente al parecer, al irse a lugares con más lejanos del centro espiritual que se va a desarrollar en el Medio Oriente, entonces hay como menos, no sé si información, pero es como que los terrenos son más grandes y las descripciones de las descendencias más pequeñas, ¿no? En cambio, Ham, que queda acá y va a ser nuestro vecino de Shem, de los semitas provienen de Shem, se informa más de él, se informa más de Ham, y hay una lista también de su descendencia, y se remarca también, sacándolo un poco del marco normal de lo que estamos estudiando, porque decimos hijo de este, fue hijo de este, fue hijo de este, etcétera, tuvo tantos hijos, a pesar de que acá no se mencionan los años, por lo menos hasta este punto no. Hay, sin embargo, también una harigut, o sea, se sale del recuento normal, de lo que estamos estudiando normal, en el sentido de lo que vemos desde el principio, lo que vemos con, por ejemplo, Yefet, quien tuvo tantos hijos, etc. Y la Torá se centra en hablar un poco más de Nimrod. Nimrod era hijo de Cush. Cush es hijo de es uno de los hijos de Ham junto con Mitzrayim, como dice en el Pasuk Vav, el 6 dice Ubnei Ham Cush Mitzrayim Futu Canaan. Los hijos de Ham fueron Cush, Mitzrayim, Egipto, Ufut Canaan. Fut, que es una parte de Egipto, Canaan es la tierra de Canaán, que fue habitada porque Canaán no les pertenecían a ellos. El pueblo se llama Canaán y los cananitas estuvieron en diferentes lugares. Ubnei Cush, y los hijos de Cush fueron Seba, Bejavilá, Bejulé. Y finalmente dice Bekush y Alad et Nimrod. Y Cush engendró a Ken a Nimrod. Y cuando se habla de Nimrod, la Torá otra vez sale del relato regular que se está haciendo
y se centra un poco en la descripción de este personaje. Y dice, Hu echel lihiot gibor baaretz. Este Nimrod comenzó a ser un héroe en la tierra. Un héroe en el sentido de, estamos hablando de seres humanos, no es como la parashá anterior que habló de Nefilim, de mezclas entre ángeles y seres humanos que dieron gigantes, etc. En este caso está hablando de un Gibor Baaretz, humano, hijo de humano. Sin embargo, Gibor, o sea, un héroe, una persona muy fuerte. Behu haya Gibor Tzaid lifnei Hashem. Y él fue un gran cazador delante de Hashem. ¿Qué significa un gran cazador? Cazaba, ¿no? O sea, cazaba animales. Pero el por qué Lifnei Hashem, todo está Lifnei Hashem, todo el mundo está delante del Creador, él observa todo. ¿Por qué acá precisamente lo quiere resaltar? Porque la forma que él tenía de cazar, al parecer, sin entrar todavía en las tradiciones orales, que tenemos muchas sobre este punto, al parecer nos quiere indicar que su caza la hacía a pesar de que estaba delante de Hashem. O sea, incluso que Akadosh Baruj Hu no había permitido ciertas cazas, cierta forma de cazar, él sí lo hacía. Y en esto tenemos que entender que al parecer iba más allá de simplemente animales, puede ser que también haya habido una especie de caza humana en este personaje. De Alken y Amer, y es por eso, porque era un gran cazador, que lo llamamos, o se llamará, o se nombrará, que Nimrod Gibor Tzaid Lifnei Hashem. Hay una expresión antigua entre los pueblos que se denominaban a los cazadores que eran como Nimrod, como Nimrod, que era un Gibor Tzaid, un gran cazador, delante de Hashem, que quiere decir incluso en contra de la voluntad de Dios. Cosa bastante problemática para la tfisá, para la forma de contemplar que tiene la Torá con respecto a los seres humanos, que tenemos que ser esclavos de Hashem, ¿no? O sea, hacer la voluntad del Creador y no la nuestra, cuando va en contra de la del Creador. Ve'atehi reshit mamlachto Babel, y el principio de su mamlajá, o sea, el lugar donde él comenzó a reinar, donde fue Babel, Be'erech, Be'akad, Be'halna o Be'erech Shinar. Y estuvo también en Babel, en Erech, otro lugar se llamaba Erech, otro lugar se llamaba Akkad, otro lugar se llama Halne, en la tierra de Shinar. Nos dice incluso en qué lugar él se asentó, en qué lugar él estuvo. Uminaaretz ahi yatza Ashur, y de esa tierra, de la tierra de Babel, sale Ashur, otro personaje que está contenido acá, del cual todavía no hemos escuchado demasiado quién es, pero que tiene también una historia muy relevante al principio de esta parashá, de la parashá de Noaj. Antes de ingresar al tema de Ashur, como está relatado acá, es importante que entendamos que si nosotros vemos, por ejemplo, esto después que esto ocurre, se siguen mencionando, por ejemplo, a los hijos de Canaán, Yalad, Sidón, Behor, Bejet, Betayebusí, etc. Vuelve nuevamente la Torá a relatar el orden que habíamos escuchado antes de que apareciera Nimrod. Si nosotros ponemos atención, en el caso de Hanoch, en la parashá anterior, nosotros vemos que Akadosh Baruj Hu lo sacó del mundo. ¿Quién? Einenu que la cajoto Elohim, no está porque Hashem lo toma del mundo. Según nuestra tradición, se transforma en otra entidad. Noach hace que lo rescata, haciendo que el mundo desaparezca. En cambio, Nimrod no lo saca del mundo, no hace que el mundo desaparezca. Por el contrario, vemos que la Torá describe que se establece como Melech, o sea, tiene mamlajá, tiene poder sobre la tierra, tiene poder sobre los hombres. Y esto es bastante curioso por el hecho que la Torá desde un principio, especialmente si vemos todo lo que pasó con Adán Rishon, nos quiere dar un kibún, una dirección que todos aquellos que contradigan la presencia del Creador y sus mandamientos y la voluntad de Hashem sobre los seres humanos y sobre el mundo en general, no van a terminar bien, no termina eso bien. En cambio acá con Nimrod vemos que se establece que la persona que se transforma en un cazador, a pesar de la voluntad de Hashem, se transforma en un rey. Entonces lo que vemos acá es que la Torá nos quiere indicar, esto es después del diluvio, ¿no? La Torá nos quiere indicar que ya el Nisayón, la prueba grande que Akadosh Baruj Hu ha
establecido sobre la tierra, se va a transformar precisamente en personas que van a luchar en contra del Creador, en personas que van a luchar en contra de Hashem y que se van a oponer a la voluntad y a su Torah. Entonces va a ser necesario que frente a ellos nosotros nos separemos. Ya Hashem no va a separar como Hanoch, no va a destruir al mundo, como en el caso de Noah, sino que ahora es el criterio humano que se va a enfrentar precisamente a otros criterios humanos que son negativos, falsos, y que son en general tendientes a la idolatría, como lo vamos a ver en el caso de Nimrod, y por eso se llama Nimrod. Shubikiret Boroo Bemagat Bo, dice en los comentaristas, o sea, que conoció al Creador, sabía que en el Hashem, pero Nimrod, de la palabra Merida, que significa rebelión, y se quiso rebelar en contra de ese orden que Hashem había puesto en el mundo. Entonces ya no es Akadosh Baruj Hu el que va a intervenir directamente en este punto al menos, sino que va a hacer que las personas entiendan cuál es el rol que les corresponde a aquellos que quieren mantenerse apartes de las influencias negativas. Y es por eso que dice Uminaaret Sahi, de aquella tierra, o sea, de la tierra donde estaba Nimrod, que era Babel, y Ashur, salió Ashur, Baiven et Ninve, y él fue el que construyó Ninve, Bet Rehovot Ir Bet Kalach. Construyó la ciudad de Rehobotir, también la ciudad de Kalach, Bet Resen, Ben Ninve, Ben Kalach, y Ninve, Hira Gdolá, la gran ciudad. Y entonces sale este personaje que se llama Ashur y se separa de Nimrod y de su mamlajá que está en Babel y construye otra ciudad, otro reinado, otra forma de vida, que es la ciudad de Ninve. Su mérito, el mérito de separarse de Nimrod y Babel, especialmente la Torre de Babel, de que obviamente es lo que sale de Nimrod, va a hacer que justamente muchos siglos después Akadosh Baruj Hu envía al profeta Yoná precisamente a Ninve para salvarla y decirles y pedirles a las personas de Ninve que cambien sus acciones, que vuelvan en Teshuvá, que se arrepientan de sus actos, que vuelvan al Creador, y de esa manera Ninve se va a salvar, que si no se hubiese destruido. El mérito que llevó a que Akadosh Baruj Hu se preocupara justamente de salvar Ninve a través de un mensaje profético llevado por el profeta Yoná era precisamente el hecho de que esta ciudad tenía este gran zehut, este gran mérito de haberse opuesto a Babel. Pero hasta ahora todavía no sabemos qué fue lo que hizo Babel. Sabemos qué es lo que hizo Nimrod, que Nimrod era un cazador a pesar de, o sea, tenemos que entender que cazaba cosas que no se podían cazar, ¿no? Después, nuevamente la Torah vuelve al sistema normal, este tuvo un hijo, este tuvo otro hijo, y así continuó. O sea, que acá la harigut, el salir de los esquemas de la lista que se está trayendo, trae como finalidad precisamente mencionar lo que fue Nimrod. Y vamos a ver más adelante que esto tiene un motivo. Se hace sobresalir a Nimrod precisamente porque es él el que va a ser el constructor de la Torre de Babel, que quería llegar hasta el cielo, etcétera, etcétera, una historia también conocida por nosotros, y por lo tanto el castigo fue la separación y la creación de las lenguas, y esto es lo que llevó a la creación de los pueblos, o como conocemos dentro de la Torá, de las 70 naciones. Donde queda Israel en un punto a través del personaje que aparece en ese momento frente a Nimrod, que es Abraham Avinu, y su descendencia, Yitzhak, Jacob, las tribus, etc. Entonces vemos que justamente en esta segunda reshimá, en esta segunda lista, lo extraordinario es la historia de Nimrod para mencionar precisamente algo negativo que él hizo, que fue la Torre de Babel. Vemos que hubo quien se le opuso, Ashur, que construye Ninve, y por eso también relatado allí. Pero aún Ashur construyendo Ninve no logran construir un mundo nuevo, o sea, no logran construir un hombre nuevo dentro de un mundo nuevo. Y eso es lo que va a hacer, y por eso la próxima semana no es
este Shabbat, el próximo, vamos a leer la parashá de Lech Lecha, o sea, ya el comienzo de la era de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de quienes descendemos todos los judíos, para indicar que allí, con él y sus hijos, la forma ya de construir un mundo nuevo se va a equilibrar, se va a organizar tanto a nivel territorial, tanto a nivel de familias, tanto a nivel de pensamientos y tanto a nivel de servicio al Creador. Esto, a pesar que lo vemos en Ashur, al parecer no consiguió todo lo que fue necesario hacer, y es por eso que, a pesar de tener ese mérito, Hashem manda a un profeta para que cambien sus acciones, ¿no? Para que se corrijan, y esto es lo que hace Yoná en su momento. Vemos entonces que estas reshimot que trae la Torá no son simplemente una descripción de padres e hijos, sino que vemos que en algunos casos hay ciertas historias que se introducen en la Reshimá y que nos ayudan a entender cosas que van a ocurrir, que ocurrieron o que son parte justamente de este proceso que es la historia espiritual del mundo, hasta esta para allá en la que estamos ahora, que es Noaj, y después Bezrat Hashem en el comienzo justamente del pueblo judío a través de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob.